En el caso del radicalismo, ya para zambullirnos en la cuestión que nos reúne hoy, sí, uno podría decir que una de las cosas a analizar del radicalismo como movimiento popular fue esta cuestión de que en la medida que era parte del sistema agroexportador, que también mientras fue próspero generó un cierto consenso, ¿no? Como venimos diciendo, desde Pavón hasta el peronismo, salvo momentos muy puntuales, nadie discutió demasiado a fondo eh, el destino agroexportador de la Argentina. Funcionaba tan bien el sistema que todo el mundo creía que ese era el camino, incluso un político popular como Hipólito Yrigoyen. En la medida que el radicalismo era partícipe, o si no partícipe, era un partido que había crecido también en el ambiente de lo que hemos caracterizado como la semicolonia próspera. El radicalismo no le va a dar una batalla intelectual demasiado seria a la oligarquía, entonces tampoco va a tener un aparato partidario, o sea, va a tener un aparato institucional, político, aceitado en la medida que existen los comités, tiene sus convenciones eh, digamos, que generan las candidaturas, y esas cuestiones se discuten de una manera medianamente institucional, incluso hoy, comparado más allá de lo que representen, el radicalismo tiene ese aura de partido político moderno orgánico que toma sus decisiones por la decisión de unos pocos del peronismo. Lo cierto es que es cierto que no genera un sistema de cuadros nuevos que, 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 que por un lado den una batalla intelectual contra la oligarquía, que digamos, toda la herencia del sistema de ideas y de cultura mitrista que se estabiliza en la Argentina agroexportadora y del centenario, eso no es discutido mayormente a fondo bajo la época de Irigoyen, y además es cierto que no aparecen cuadros nuevos para tomar la posta de un dirigente que llega al gobierno por primera vez con 60 años cumplidos y con más de 70, orillando los 80, en el segundo mandato. Lo que sí va a pasar en el radicalismo es esta cuestión de que aparece la corriente antipersonalista, y acá es lo que te comentaba Francisca, de cuando se utiliza la cuestión del personalismo como pretexto para atacar al movimiento popular. El radicalismo, como vimos, por lo menos en la versión la visión de la izquierda nacional, no tanto entre los trotskistas, tenía esta cuestión de que al ser un partido también de la semicolonia próspera, tenía un componente de intransigencia en la lucha por el sufragio popular y la democratización de la vida política. Al mismo tiempo tenía un componente de acuerdo en sostener mayormente, más allá de democratizar un poco la renta diferencial agraria, había un cierto acuerdo con digamos, estaba abierto el Partido Radical a la presencia de elementos de origen oligárquico entre sus filas. Como decíamos, va a haber me parece que no sé si un Joaquín de Anchorena entre los apoyos del radicalismo, pero un Anchorena seguro, o el propio Marcelo Torcuato de Alvear. Los Alvear, uno los enuncia, uno piensa en dónde está la avenida Alvear, y automáticamente uno los identifica como una familia de la clase alta, de la histórica clase alta rioplatense. Si bien por lo menos se les puede dar un poco el mérito de que con sus idas y vueltas, bueno, Carlos de Alvear fue un hombre de la independencia, si bien uno de sus hombres más conservadores, si se quiere, pero al menos tomó las armas del lado correcto en alguna oportunidad. Entonces, acá, digamos, nuevamente difieren un poco las interpretaciones. Milcíades Peña
plantea que, efectivamente el radicalismo antipersonalista que toma el poder en la figura de Alvear, sucesor designado por Irigoyen, como una especie de prenda de estabilización después de unos últimos años bastante tumultuosos del gobierno irigoyenista. A ver, tanto Ramos como Peña van a coincidir en que el alvearismo es un giro hacia los sectores más aristocráticos, más vinculados a la oligarquía del radicalismo. Ahora, recordemos que para Peña, el gobierno de Irigoyen, más allá de algún aspecto, como él lo llama, populista, más allá de algunos acuerdos de medidas sociales, de, este, de mejoras salariales, de mejoras en días de descanso, de algunas huelgas donde el Estado interviene a favor de los trabajadores. Según Milciades Peña, el verdadero carácter del irigoyenismo está dado ante todo por el hecho de que no se toca la estructura económica de fondo de la semicolonia próspera, lo cual es cierto, y además también, según Milciades Peña, la represión a las huelgas obreras en Buenos Aires de la Semana Trágica y después de los peones de la Patagonia en el 21-22, también demuestran en última instancia el verdadero carácter del irigoyenismo. Mientras que, más del lado de la izquierda nacional o la izquierda peronista, se lo ve como un gobierno limitado. Decíamos, Puigros lo considera limitado por el aparato de Estado heredado de la organización nacional. Ramos pone más el acento en la estructura socioeconómica. Irigoyen nunca va a plantearse romper los límites de la semicolonia próspera, pero sin embargo es un gobierno genuinamente popular, lo cual se demuestra en el hecho de que era efectivamente caudillo de las masas del interior unidas a la primera generación de hijos de descendientes europeos, ¿no? A los hijos de la primera o segunda generación de hijos del gran aluvión inmigratorio de fines del siglo XIX, comienzos del XX, que se encuentran en la lucha por el sufragio popular y también se van integrando a la vida argentina a través del sistema educativo y también un poco a través de instituciones como el servicio militar obligatorio y la colimba. O sea, para el descendiente de inmigrantes que se integraba bien a la sociedad argentina, en un punto era una especie de carta de ciudadanía el haber hecho la colimba, era como una especie de orgullo. Yo, si me disculpan la anécdota familiar, sé de un tío abuelo lejano mío, el vínculo es medio político, pero que justamente creo que era empresario y tenía en su oficina la foto de sus 3 hijos, de cada uno cuando le había tocado hacer la colimba, justamente como esta cuestión de distinción, como certificado de haberse incorporado a la sociedad argentina. Entonces, digamos, en torno del alvearismo, coinciden tanto Peña como Ramos, más allá de la interpretación general del irigoyenismo, se agrupan este elemento, este sector oligárquico que existía en el radicalismo, y lo hace en torno de la bandera del antipersonalismo, como que Irigoyen es demasiado personalista, tiene que abrirle el juego, según decían, a las instituciones. De modo que los 6 años del gobierno de Alvear son 6 años que por ahí a veces no están tan estudiados, se los pasa un poco por alto. Ramos en el Sexto Dominio destaca bastante cómo era un presidente muy por ejemplo, tomarse la temporada completa de vacaciones durante el verano, de ser más un administrador de papeleo. Era un Macri. Cosa. Sí, sí. Podría recordar algunas cuestiones de ambos sobre su filiación futbolística, pero no lo voy a hacer. No. Pero sí, o sea, un Macri, solo que, bueno, por lo menos Alvear, en vez de tener como referencia a Miami, tenía como referencia a París.
también hablando de esta cuestión de cómo incluso las clases dominantes se degradan con el correr de las décadas. O sea, esta cuestión de que Alvear encarnaba lo que era lo que se hablaba por esos años del laissez-faire, el dejar hacer de los economistas liberales que hablaban en esa época de la prosperidad posterior al fin de la Primera Guerra Mundial y una cierta estabilización económica del mundo. Lo cierto es que, bueno, en torno a esa época de relativa tranquilidad se agrupa o sea, es un momento donde la oligarquía, como bueno, concede en parte posiciones, está presta a una convivencia con Alvear, los sectores oligárquicos del radicalismo también lo rodean en contra de Irigoyen, pero sin embargo, hay que decir a favor de Alvear, que cuando hacia fines de su presidencia se forma un frente opositor anti-irigoyenismo que incluso pretende acercarlo a él, Alvear se mantiene fiel a la orgánica del partido y trabaja por la candidatura de Irigoyen, o por lo menos no le pone mayores palos en la rueda. Trayéndolo un poco al presente, creo que acá hay una lección importante de cómo le falta a veces organicidad al peronismo como partido político, en la medida que Irigoyen fue capaz de delegarle la jefatura del partido, por lo menos la presidencia, a un político más conservador, y sin embargo en el respeto a esa organicidad del partido, después ese elemento conservador, en vez de traicionarlo, le puede devolver la presidencia del partido, la presidencia de la nación y el liderazgo del partido en 1928. Por supuesto, también para que pase esto, tienen que estar ciertas condiciones económicas estables que existían hacia 1928. O sea, vamos a ver que cuando venga la crisis, la relación Alvear-Irigoyen va a entrar en una nueva fase de desacuerdos. Bueno, en todo este panorama, sí, Milcíades Peñas, desde el punto de vista de Milcíades Peña, el hecho de que no se toquen las bases de la dependencia argentina, lo cual es un hecho concreto, implica que, de nuevo, que el cambio entre Irigoyen y Alvear es de apenas un leve matiz, más aristocrático el uno, más populista el otro, pero que en definitiva todo el radicalismo es esencialmente la misma cosa, mientras que desde la izquierda nacional y la izquierda peronista se acentúa que el carácter popular de Irigoyen no es una fachada, es una cuestión genuina. Ahora bien, el hecho de que un sector de la oligarquía haya accedido a otorgar la ley de voto, la ley Sáenz Peña, después también es otra cuestión que la hemos pasado muy por arriba, pero es para pensarla bastante, la relación personal que había entre Irigoyen y varios miembros de la generación del 80, como Pellegrini, o como Roque Sáenz Peña y como José Figueroa Alcorta, donde ahí hubo un juego de negociaciones y de influencia personal, donde Irigoyen se fue moviendo entre las propias contradicciones que se iban dando en la oligarquía en formación. El hecho de que Irigoyen finalmente haya podido negociar, la oligarquía haya abierto el juego político, que además fue un arma de doble filo, porque la posibilidad de ir a elecciones permitió que un montón de arribistas se acercaran al radicalismo en la medida de que ahora sí existía la posibilidad de llegar a algún carguito y hacer una pequeña caja. Esa democratización que permitió la oligarquía un poco después del centenario también estaba mediada por las condiciones todavía abiertas de un sistema agroexportador que seguía funcionando. Cuando sobreviene la crisis del 30 va a pasar algo que en líneas generales es Vox Populi. La caída de los precios internacionales de las exportaciones argentinas cae y el sistema ya no tiene cómo sostenerse. El gobierno radical entra en crisis económica
Y además ahora sí, la presión demográfica, el hecho de que el sistema agroexportador estaba pensado en la idea de una Argentina que nunca pasa los 10 millones de habitantes, vuela por los aires, porque la población la población ya es superior a lo que puede aguantar el sistema económico-social. Entonces, por un lado creo que va a pasar, en un sentido, que el universo de la clase media también va a saltar por los aires, todas las seguridades que tenían sobre cómo era el mundo, sobre cómo era la Argentina exportadora, sus certezas y creencias en el juego institucional y democrático se van a sacudir, va a haber como esto digamos le va a dar lugar en lo intelectual a un montón de nuevas corrientes que discuten con el viejo liberalismo clásico, van a hacerse fuertes a partir de la crisis nacionalismos de distinto tipo, uno más oligárquico, aristocrático, otro más popular. Y también van a entrar en cuestionamiento las cosas que decía la izquierda previa a 1930, los socialistas y los comunistas. En la medida que también se habían ido convirtiendo en parte del juego institucional de la semicolonia próspera, cuando la semicolonia próspera quiebra, muchos izquierdistas van a empezar a buscar caminos alternativos al socialismo, que un poco los van a buscar en el comunismo, pero cuando el comunismo ya se convierta en expresión argentina del estalinismo y la burocracia soviética, ahí va a entrar también la cuestión de la búsqueda de una interpretación marxista a través del trotskismo, y de ahí van a ser un poco las corrientes en las cuales van a brevar el morenismo, Milcíades Peña, y también la izquierda nacional. Esto lo planteamos un poquito también al inicio de estos encuentros. Bueno, de alguna manera el recorrido histórico nos está llevando otra vez a ese punto. Y después el hecho político en lo que respecta al radicalismo es que justamente también como movimiento parido en las condiciones de la semicolonia próspera, no va a tener una respuesta política que dar a la crisis económica, no va a tener, o quizá muy marginalmente, el impulso de redoblar la apuesta por una salida industrialista que rompiese, digamos, no tuvo el cómo salir del laberinto por el techo. El gobierno de Irigoyen se queda atrapado en las dificultades económicas, y todo esto facilita el clima previo con el cual se llega el golpe militar, el cívico-militar, mejor dicho, del 6 de septiembre de 1930, que también es otra bisagra muy importante por todo esto que decimos de la historia argentina. El movimiento del 6 de septiembre, si se lo analiza desde lo táctico militar, es un golpe que podía ser derrotado perfectamente, porque todo lo que se logra en concreto es la marcha de los cadetes del colegio militar sobre la Casa de Gobierno, y después algunos intentos insurreccionales en lo que es el Gran Buenos Aires y otros puntos del país que militarmente estaban, desde el punto de vista táctico-militar, estaban o vencidos o eran muy fáciles de vencer. Pero el problema es que la crisis del radicalismo, su falta de respuestas políticas, hace que termine capitulando ante un golpe que digamos que militarmente y también incluso en la movilización de masas no representaba una amenaza seria. Entonces la derrota del irigoyenismo, del radicalismo en el 30, es ante todo política. Y además se ve facilitada también por otra cuestión concreta, más allá de interpretaciones, que es el neutralismo de algunos movimientos de izquierda o los anarquistas también, que así como los anarquistas se habían lanzado a la aventura insurreccional en la Semana Trágica y fueron derrotados, en 1930 dijeron, bueno, no, acá es lucha entre burgueses, se lavaron las manos,
y fueron barridos a lo largo de la década infame. El 30 por ahí les ofreció una posibilidad al anarquismo de proponer una salida superadora, pero quizá el anarquismo también, en la medida de que era un producto de la semicolonia, tampoco tuvo el reflejo político de encontrar una salida contra la reacción oligárquica y la restauración conservadora. Y bueno, después ni hablar de los socialistas y comunistas y los demócratas progresistas, todos ellos de una manera u otra solidarios con el golpe. El Partido Comunista también desde una posición de entender, en ese momento los partidos comunistas del mundo estaban en una fase ultra izquierdista donde a todo lo que no estaba con ellos lo apodaban de fascista o de reaccionario. Y después los socialistas y los demócratas progresistas simplemente van a dar una especie de visto bueno más o menos tácito al golpe y se van a integrar en la década infame al sistema de partidos legales. Bueno, nuevamente, desde el punto de vista de Melciades Peña, todo este movimiento básicamente implica un recambio administrativo entre facciones que en líneas generales están de acuerdo con el modelo de país. Todos están de acuerdo en la dependencia. Y después ya a esta altura del partido, después de 1900, Peña ya va a hablar mucho menos de oligarquía y va a hablar de burguesía en general o de fracciones de la burguesía. Mientras que desde la izquierda nacional, el golpe del 30 y el comienzo de la década infame, sí, se ve como una derrota ante todo de un movimiento nacional, popular, víctima de su propia impotencia por su origen de clase, por su origen histórico. Ramos, por ejemplo, hace mucho hincapié en esta cuestión de que Irigoyen es más un hombre del siglo XIX que del siglo XX, un tipo que no hablaba por teléfono, por ejemplo, 1930, que era más un producto todavía de la Argentina agraria que ya desde la Argentina se estaba modernizando. Entonces digo, desde el punto de vista de la izquierda nacional, sí, el 30 es una restauración de la oligarquía que ante la crisis ya no puede permitirse el lujo de la democracia porque al bajar los ingresos de la renta diferencial, al no haber tanto para repartir, entonces se acaba el sustento material de la democracia. Entonces la oligarquía se tiene que apropiar de nuevo de esa renta diferencial y aparta por la fuerza al radicalismo. En el frente que le da el golpe a Irigoyen, coinciden también varios sectores. Aparte, digamos, de esta actitud que hemos dicho de socialistas y demócratas progresistas, hay una pugna entre el protagonista, digamos, de la jornada, que es José Félix Uriburu, y el general Agustín Pedro Justo, que Justo ya también, para ver un poco cómo está esta cuestión de la oligarquía metida como parte del radicalismo, Justo de hecho había sido ministro de guerra durante la presidencia de Alvear, y desde ahí se había convertido en un factor político muy relevante de las corrientes liberales oligárquicas del ejército argentino. Incluso yo estaba repasando esta semana, y me vengo a enterar que en realidad Uriburu también era amigo de Alvear. Los Uriburu son una histórica familia oligárquica de Salta, y que Alvear, que hasta pocos meses antes de asumir la presidencia estaba en París, Alvear había pensado en Uriburu como su ministro de guerra, pero resulta que el general Joffre, que fue uno de los héroes franceses de la Primera Guerra Mundial, le aconsejó que mejor no, porque Uriburu era demasiado germanófilo. Entonces, ese es el origen del ministerio de Justo durante la presidencia de Alvear. Entonces, se va a empezar a dar, con esto que les decía, de que va a haber un nacionalismo oligárquico, que Ramos también lo filia en la década del 20, ¿no? Marca su origen de este nacionalismo oligárquico en los años 20. Va a haber una puja entre los sectores que rodean a Uriburu, que
responden a este nacionalismo católico, prohispánico, oligárquico y profundamente antidemocrático, y los liberales de Justo, que encarnan a la oligarquía más tradicional, a los liberales mitridistas que no aspiran a la dictadura militar eterna, sino más bien al juego democrático donde el movimiento popular está excluido, que es lo que va a darse a partir del 32. Entonces, lo que pasa en la dictadura de Uriburu, o sea, es que hay una pugna sorda por el poder que se resuelve a favor de Justo cuando el uriburismo intenta habilitar una serie de elecciones limpias, abiertas, y esas elecciones las vuelve a ganar el irigoyenismo. Se intenta en abril del 31 una elección en la provincia de Buenos Aires, gana el radicalismo todavía manejado por Irigoyen, a pesar de su prisión en la isla Martín García, y la ilusión del uriburismo se cae a pedazos. Entonces, a partir de ahí hasta el final de 1931, cuando es la elección presidencial, el sector de Justo va ganando espacios cada vez más. Que esto repite una táctica habitual de la oligarquía, que es golpear con algún sector conservador o un nacionalismo oligárquico al movimiento popular y después sacarse de encima a ese movimiento, a ese sector, digamos, del exceso autoritario y venir a traer su imagen de democracia institucional, que tiene, por supuesto, el secreto de reservarse la proscripción de las masas populares. Lo que dice una caracterización que hace Ramos es que los hijos de los oligarcas se hicieron nacionalistas oligárquicos, pero que sus padres fueron los que siguieron manteniendo la sartén por el mango. Acá comenta por el chat Ariel, igual que con Lonardi y después con Frondizi. No sabría decirte con Frondizi, pero sí, lo de Lonardi también es un ejemplo muy claro donde el ala liberal de vuelta golpeó con el ala católica y después se la sacó de encima. Pero bueno, ya llegaremos a eso oportunamente. También una manera muy interesante de verlo es a través de la película Miss Mary de María Luisa Bemberg, que es una película básicamente autobiográfica que está enmarcada en una familia oligárquica durante la década infame. Donde Eduardo Pavlovsky es el jefe de familia, el estanciero oligárquico, y Gerardo Romano, si no me equivoco, es su cuñado, que es el primo pobre, entre comillas. Por favor, ¿me repites el nombre de la película? Por ahí la puedo buscar. Miss Mary, ahí la escribo en el chat. Miss Mary, de María Luisa. Perdón. Ahí va. Que por cierto, vale la aclaración, María Luisa Bemberg, ella misma, justamente por esta cuestión de la autobiografía, la familia Bemberg era una destacadísima familia oligárquica, también de la década del 30. Bueno, el personaje de Gerardo Romano es el del cuñado del jefe de familia oligárquico, que es furiosamente nacionalista, que por un lado desprecia a los oligarcas, pero en lo que él entiende es el avance del comunismo, sostiene que no queda otra que ponerse bajo el ala de la oligarquía. Entonces, bueno, esto digamos, ayuda a caracterizar un poco al nacionalismo oligárquico. Era el nacionalismo de los primos pobres, o de los parientes pobres, si se quiere, de la oligarquía, que en el fondo compartían sus ideas socioeconómicas generales, aunque despreciaban la democracia. Comenta acá Patricia, los Bemberg dueños de la cervecería Quilmes, efectivamente, ya se ve que por lo menos ciertas familias oligárquicas algo bueno pueden tener, más allá de que, bueno, la Quilmes lamentablemente hace varias décadas que ya dejó de ser lo que supo ser.
Bueno, ¿y cómo ven un poco nuestros autores a la década infame? También, nuevamente acá, cuando gobierna la reacción abiertamente, hay un consenso en la condena, tanto, obviamente, ni Peña ni Ramos van a hablar favorablemente en ningún aspecto, ¿no? Del régimen fraudulento de los 30. Pero lo cierto es que por ahí el análisis de Peña empieza a centrarse más en la idea de que lo que hay a lo largo de la década infame, y también con el golpe que termina con la década infame, que es el del 4 de junio de 1943, que después va a engendrar al peronismo, es que acá básicamente de nuevo hay una pelea entre fracciones interburguesas, peleándose por ver quién administra la dependencia en favor de quién. Como el planteo de Peña se centra en el hecho de que hay un sector más pro-norteamericano del elenco de gobernante y otro más pro-británico. Entonces, que la diferencia de fondo es esa, pero que todos obviamente participan de la corrupción y de los privilegios que se mantienen. Uno pro norteamericano y el otro pro-británico. Ah, está bien, gracias. No, por favor. Es cierto que hay un sector que es el que representa un nombre que se les va a hacer conocido, Federico Pinedo, no el actual, sino el abuelo. Pinedo es ministro tanto del gobierno de Agustín Pedro Justo como de su sucesor, Roberto Ortiz. En el sentido de que Pinedo por ahí, viendo que el mundo que se encaminaba hacia la Segunda Guerra Mundial, y el ministerio en la época de Ortiz ya es con el conflicto iniciado, Pinedo ya empieza a pensar efectivamente, en una política más de alineamiento con Norteamérica, en virtud de que percibe esta cuestión de que, de que Gran Bretaña no va a salir bien parada de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, en ese sentido, Pinedo vio un poquito más lejos que sus compañeros de clase. Ahora, obviamente, esto no lo convirtió en un revolucionario burgués siquiera, sino que, bueno, se planteó, simplemente efectivamente, Pinedo sí se planteaba un cambio de dependencia. Desde la izquierda nacional, desde la izquierda peronista, lo que el acento que se va a hacer acá es que sí, que efectivamente la década infame es un régimen antipopular que derroca al movimiento popular encarnado al irigoyenismo, y se hace mucho hincapié en el hecho de la quiebra del irigoyenismo como movimiento popular, justamente todavía en vida de Irigoyen y a partir de su muerte en 1933. Lo que se marca acá es que el radicalismo se va integrando también al sistema de partidos oligárquicos, no encuentra una respuesta a los nuevos tiempos, a la crisis de la semicolonia próspera, tanto como para resistir el golpe, como para hacer alguna reformulación posterior a 1930, que lo posicione otra vez como partido de masas, sino que justamente quebrado su razón de ser socioeconómica, integradas las clases medias que lo sostenían y la burguesía, la incipiente burguesía que también en parte representa, el radicalismo simplemente se queda convertido en partido defensor de las libertades democráticas, pero va perdiendo la brújula de la defensa de la soberanía nacional, a excepción del pequeño grupo que forman Jauretche y otros militantes, reunido en torno a Forja, la fuerza de la orientación radical para la joven Argentina, donde ahí sí se va a defender el nacionalismo popular, y entre Jauretche y sobre todo también después Raúl Scalabrini Ortiz, que era externo al radicalismo, pero se integra a la agrupación, se empiezan a defender ideas de nacionalismo económico e industrial. Algo que es una verdadera novedad, pero bueno, la crisis del 30 tiene también ese efecto. Como se rompe el viejo esquema agroexportador y como Gran Bretaña ya no puede abastecernos de manufacturas o de bienes de capital incluso como hacía antes,
espontáneamente, como un fruto no deseado, va a aparecer lo que se conoce como el proceso de la industrialización por sustitución de importaciones. También pensando un poco en esta lógica de la oligarquía que busca apropiarse de la renta diferencial de porciones cada vez mayores, pasan otras cosas, como el hecho de que se crean el Banco Central, se crean la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, toda una serie de cosas que son claramente cosas de intervencionismo estatal en la economía, algo que supuestamente era una herejía en el pensamiento oligárquico. El punto es, de nuevo, hay que diferenciar el hecho de que el intervencionismo estatal también es una cuestión de clase. Entonces, este estatismo de la década del 30 es oligárquico, en la medida que es un sistema de herramientas para garantizarle a la oligarquía el disfrute de la renta agraria, el monopolio de la renta diferencial, pero van a ser una espada de doble filo, porque cuando aparezca el peronismo, todo este sistema de herramientas se va a poner al servicio de la industrialización y de la administración de la renta diferencial en favor de otros intereses. O por lo menos así lo vería la izquierda nacional. Vamos a ver, por supuesto, que no es la opinión de Mircea de Espeña. Bueno, el punto es que también lo que plantea Ramos es que la década infame supone una derrota del movimiento nacional, que este movimiento nacional en parte sobrevive en Forge, en parte sobreviven las oposiciones minoritarias que hay al juego de la década infame y que después van a empezar a madurar hacia principios de la década del 40, cuando entre la crisis económica y también la crisis generada por la guerra mundial van a hacerle perder cada vez más gravitación a la oligarquía agroexportadora. Va a haber un momento de crisis donde se va a romper el vínculo que tenía el general Justo con el ejército, se va a romper por la muerte de Justo, y entonces el ejército va a quedar un poco, va a salirse de la órbita de la oligarquía a la cual había ayudado a derrocar a Irigoyen. Y entonces, entre un cúmulo de corrientes nacionalistas, otras liberales y demás, va a haber un consenso en que hay que sacar del gobierno a los conservadores. Y esto va a ser un poco lo que madure en el golpe de junio del 43. Es como que desde el punto de vista de Ramos, la década infame agota sus impulsos, no puede sostener más su juego político indefinidamente, y esa especie de situación de vacío social lo va a llenar el ejército. Hay que decir que un poco para que triunfe este movimiento, efectivamente, hubo que contar con las oportunas muertes de Alvear y de Justo que se van a producir con diferencia de meses entre 1942 y 1943. Fue una de las pocas veces que tuvimos la suerte de que algún político referente del campo oligárquico se muriera antes de poder hacer más daño. Después, bueno, en las décadas siguientes siempre se han muerto los nuestros primero y los de ellos después. En cambio, para Mircea de Espeña lo que va a pasar en el golpe del 43 es que de vuelta va a haber un recambio que lo que encarna nuevamente es la disputa entre sectores oligárquicos que quieren administrar la dependencia en favor de uno y de otro. O sea, que también el golpe del 43 y por lo tanto después todo lo que se desarrolla con el peronismo, para Mircea de Espeña va a seguir siendo más de lo mismo. De vuelta vamos a estar con la cuestión de que no hay burguesía industrial, no hay clase social que ofrezca una solución alternativa a la política oligárquica, y el elemento nuevo es que ahora sí, con la aparición del proletariado moderno, también como un fruto no deseado de la crisis, va a empezar a aparecer este planteo que conocemos de la idea de que algo se interpone en el camino del proletariado hacia su revolución. O sea, como que la idea de que el peronismo es una desviación
digamos, que lleva al proletariado por un camino que no le corresponde. Entonces, esto es un poco la situación que se plantea, según Milcíades Peña, con el golpe del 43, y que por supuesto va a... es lo que va a ser la punta de su análisis para lo que va a ser el periodo peronista clásico del 43 al 55.